todas las unidades. Yo soy Fernando Il, trabajo en el equipo de la doctora Palma y por sus vacaciones hoy día me toca reemplazarla. Y tengo el gusto de presentar al doctor Hernández de Puerto Montt, que nos va a hacer una interesantísima charla. Doctor Hernández, lo dejo para no quitarle más tiempo. Gracias, doctor Il. Cuando se estaba discutiendo de este espacio, si seguíamos o no seguíamos y cómo lo hacíamos, la verdad es que me pareció que este espacio de este telecomité, una vez al mes, para capacitaciones, para ver pacientes, aunque estaba un poco formato distinto de cuando nació inicialmente, era algo que no debíamos perder. Y cuando la doctora Palma dijo ahí, bueno, ¿y quién se ofrece? Y los grillitos cantaban, yo dije, ya, alguien tiene que tirarse a la piscina, y dije, yo voy y después veré qué tema hago. Y fue un poquito difícil, y entre medio hubo otro trabajo que les voy a mostrar un poquito después, que es donde basé la presentación. Yo dije para partir, y pasó lo de siempre. Después empezaron a agregarse más personas para tener temas todos los meses. ¿Y por qué puse este nombre, el final de la vida, el fin de la vida con interrogativo? Porque siempre hablamos, y cuando yo llegué a paliativos, hablábamos de fin de vida, digamos, del final, de cuando llegábamos al tope. Pero final y fin también pueden tener otras acepciones, que es lo que quiero que veamos y analicemos. Esto va a ser una mezcla, no es tan académico, y les ruego que me disculpen por eso, que no se me aburran, sino que va a ser algo que va a servir para los pacientes, pero que ustedes van a ver que en la presentación muchas de las cosas van a ser mezcladas con algo nuestro, o sea, para cualquiera de nosotros. Y todo esto para cualquiera de nosotros indudablemente va a servir para posteriormente lo que es nuestro desempeño profesional en esta parte de la medicina que es tan diferente a las otras. Lo primero, desde estábamos conversando con el doctor y con Cindy de esta pandemia. Yo estoy encerrado desde marzo. Ese es mi traje oficial, el pijama, uno de mis pijamas, y esos dos son mis acompañantes de todo este año. Ellos han contribuido a que yo no termine en un sanatorio en alguna parte. Ya, el chiquitito de la izquierda es un macho, llegó hace como 3 años a la casa, los dos son mestizos. La preciosura que está al lado derecho es una hembra, ya tiene como 10 años, y son una maravilla. Cuando partí con el curso, tenía una bibliografía que al final no la puse, que son básicamente el diccionario de filosofía, algunos textos de filosofía, pero en diciembre retomé algo que había partido en julio y que solamente hice la primera cápsula, que fue este curso de cuidados paliativos COVID APS, el manejo de fin de vida en domicilio para pacientes con COVID, que hizo la Sociedad de Medicina Familiar y la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, junto con varias universidades. Y la verdad es que ahí tomé varias cosas, y para que se sepa bien, están en el mismo color en que estaban en la presentación. Así estuve como muy pirata, pero para que sepan que de ahí eso es algo que copié, y es para darle el toque como general académico a la presentación. Este curso excelente, muy bueno, ya terminó, ojalá lo puedan replicar si es que alguien no lo hizo. Los cuidados paliativos lo tenemos todos bien claros. Los cuidados paliativos son cuando ya no hay una enfermedad que curar. Es cuando tenemos que tratar de ayudar a las personas, a la familia, a los cuidadores, a quienes están al lado de nuestro paciente, a que tenga los menores molestias posibles,
cuando le llegue el final de la vida, ¿ya? Eso va a optimizar su calidad de vida que le quede, va a permitir que abandone este mundo en paz, ojalá, sin molestias, y eso indudablemente va a favorecer que posteriormente quienes le sobreviven, su familia, sus amigos, pasen el duelo de mejor forma. Y esto es una forma de medicina que yo descubrí hace 7, 8 años atrás, cuando recién llegué a cuidados paliativos, que no la conocía. El fin de vida, todo lo tenemos igual claro, son los últimos días. Ya es cuando ya estamos en la fase que llamamos de agonía, y ahí es donde básicamente nos centramos en que nuestro paciente no tenga dolor y que tenga las medidas de confort necesarias para que esté en buena forma. De los tipos de muerte, las formas de morir. Primero está la muerte súbita, o sea, la muerte repentina, que puede ser por una fibrilación ventricular, por un infarto, puede ser por un accidente, algo agudo o sea, súbito, que no se espera, que provoca mucho desasosiego en general en todos. Después está la muerte por una enfermedad aguda, como podría ser el mismo coronavirus, ya que da, o una sepsis. Y después tenemos, acá habla como enfermedad crónica de base, en realidad una enfermedad que ya esperamos, más que crónica de base, es una enfermedad que esperamos el desenlace. O sea que el desenlace va a ser, ese no va a ser la recuperación, y ahí es donde ingresa lo que es los cuidados paliativos oncológicos, que es lo que en Chile está en el auge. Entonces, cuando hablamos de muerte, siempre en la literatura, en las presentaciones, se habla mucho de que debiéramos, incluso en el curso que se hablaba, debiera socializarse la muerte, socializarse a nivel comunitario, pero yo pensaba cuando escuchaba esa cápsula, ¿qué pasaría si yo voy a un club del adulto mayor a hablarles de la muerte? No sé si terminarían todos llorando, saldrían todos arrancando, porque nuestra cultura nuestra cultura no está preparada para la muerte. Si bien es cierto, siempre escuchamos en los funerales, en los velorios, nos va adelante que de nosotros, después vamos nosotros, pero otra cosa es con guitarra, y cuando la situación se acerca, cambia. Todos creo que hemos escuchado en algún momento que nos gustaría quedarnos en el sueño, pero hemos tenido pacientes que no quieren quedarse solo en la noche, no quieren que le apaguen la luz, porque tienen miedo a que les pase algo y nadie se dé cuenta. O sea, que se queden en el sueño y nadie se dé cuenta. O sea, el miedo a morir sigue igual. Y ese miedo a morir se ve cuando llegan los pacientes a nosotros y el especialista les ha dicho, mire, usted tiene un cáncer. Y ya solamente la palabra es sinónimo de muerte. Después viene el remate. Esto no tiene tratamiento curativo. Pueden haber algunos tratamientos que ayuden a que se prolongue un poco más, pero no se va a curar. Entonces el paciente llega con miedo, con mucho miedo. El doctor me dijo que me iba a morir. Y nosotros no podemos mentirle, digamos, tenemos que decirle, sí, esto no tiene tratamiento. Pero ahí viene la otra parte, y que fue lo que me motivó en hacer esta presentación. Viene la otra parte, o sea, sí, es cierto que recibimos pacientes que ya están prácticamente, van casi en proceso de agonía, que de alguna manera lo llevan al box, o lo llevaban al box cuando podíamos atender en forma presencial. Pero hay pacientes que llegan en ECOG 0, ECOG 1, o sea, y que todavía nunca vamos a poder contestarle a nuestros pacientes es cuánto tiempo les queda, que a veces nos preguntan, muchas veces nos preguntan, fundamentalmente los familiares, bueno, ¿cuánto tiempo? Eso no lo podemos contestar, indudablemente no lo podemos decir. Y yo recibí pacientes que
tenían fecha de vencimiento, le habían dado 3 meses, 6 meses, y llevaban 2 años, 3 años, y estuvieron muchos años conmigo, y sin tratamiento, ¿eh? No es que haya desaparecido la enfermedad. La enfermedad por alguna razón se mantuvo estable y el paciente estuvo bien por bastante tiempo. Al final siempre se va a llegar un momento en que la enfermedad va a empezar nuevamente a tener su desenlace, pero no sabemos cuánto tiempo. Entonces, sí es cierto que debemos hablar del morir. Y a veces yo escuchaba, cuando recién llegué, que no me gustaba, que teníamos que preparar al paciente para que un buen morir, pero prepararlo para ese buen morir significa prepararlo, o sea, mostrarle que lo que él piensa, que su vida se terminó en el momento que le dijeron el diagnóstico, que ya no hay nada más para allá. Un poco lo que le pasa al paciente con una depresión severa y que se suicida porque no tiene futuro, no ve más allá. Mostrarle que no, que todavía hay más allá, que todavía hay cosas que hacer y cuánto tiempo no sabemos. Por lo tanto, los tiempos probablemente van a tener que ser cosas más acotadas, pero ¿cómo se llama? Pero no se ha terminado. La vida no se ha terminado y su vida no se ha terminado y su transcurrir no se ha terminado. Entonces tenemos que ir viendo este cambio de perspectiva del proceso de morir. ¿Ya? Primero que nada, tenemos que aceptar como médicos, como personal de la salud, que se muera un paciente no es un fracaso, es un proceso natural de la vida. Cuando queremos estudiar algo con medicina, queremos sanar a todos, nos damos cuenta rápidamente que eso no es posible. Después queremos que no se nos muera nadie. Cuando estamos en una unidad de cuidado intensivo o de turno, queremos que ojalá entregar a todos los pacientes como sea, pero entregarlos todos vivos. Después nos damos cuenta que eso también es imposible, pues, si todos nos vamos a morir. Y hay veces que eso es inevitable por enfermedad y otras veces va a ser, las menos de las veces va a ser por causas naturales, ¿ya? Y ahí tenemos que ir pensando que las personas que nosotros no somos cuerpos, no somos solamente biología, ¿ya? Que no es solamente un proceso biológico, que nuestras células van cayendo en apoptosis, se van muriendo, sino que tenemos toda una biografía, tenemos toda una existencia, tenemos todo un transcurrir en este mundo, que es el que debemos preocuparnos y que debiéramos empezar a preocuparnos desde bastante jóvenes, digamos, en realidad, pero en general va a depender de la etapa de vida fundamentalmente que uno vaya teniendo, cuánto más o menos se va a preocupar. Indudablemente, a medida que uno avanza en edad, ya se va preocupando un poquito más de estas cosas. Entonces, el morir indudablemente es un proceso natural y que tiene que ser cuando corresponda, cuando sea por una enfermedad, tenemos que tratar de que la persona no sufra. Si va a tener una muerte dulce solamente por edad, va a ser una muerte natural y no debemos hacer nada para luchar en contra de eso porque no es una lucha, es una compañía. ¿De dónde salió esta idea media extraña que yo quise hacer en esta presentación de un trabajo que tuve que hacer para un grupo de amigos, en el cual el nombre era el destino del hombre según la filosofía y la religión? Podríamos decir, según la religión, bueno, según las religiones, las diferentes religiones, vamos a tener o un cielo o un infierno o una reencarnación o algún otro tipo y ¿cómo se llama? Estaría asegurado lo que va a pasar después de que la persona deja de existir en este mundo. Según la filosofía se puede hablar de trascendencia de diferentes maneras, ya, o de unirse al cosmos, a la naturaleza, en fin, de diferentes formas. Pero destino, igual que fin, igual que final, puede tener acepciones que son diferentes. Entonces, yo dije,
No, el destino no es solamente el llegar al final. Entonces quedamos con que la filosofía busca la verdad a través de la razón, o sea, el razonamiento reflexivo. La religión es la adhesión a de una persona a creencias, valores y prácticas propuestas por una colectividad, la cual prescribe maneras de ver y vivir la vida. Y tenemos otro concepto que he visto que a veces se confunde con religión, con religiosidad, que es la espiritualidad, pero que es un concepto muy distinto. La persona puede ser espiritual y no ser necesariamente religiosa, tener una espiritualidad muy alta, pero no necesariamente ser religiosa. Y esta definición que estaba dentro del curso, en una de las presentaciones que me gustó mucho, habla de aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad, referida a la manera en que los individuos buscan y expresan el sentido, propósito y trascendencia, y la forma en que ellos experimentan conexión con el momento, con el yo, los otros, la naturaleza y el significado o lo sagrado. Se expresa a través de creencias, valores, tradiciones y prácticas de cada uno. Entonces, la muerte la podemos mirar de esta manera, como la que está al lado izquierdo, con la guadaña, lo típico, miedo, o como la imagen que está al lado derecho, que en realidad es de paz, de tranquilidad y de fin de una existencia. Sí, que ahí cada uno va a tener que ir viendo cómo va a llegar a ese momento. Entonces, educamos para el final de la vida, o sea, para cuando se nos termine la vida, para cuando nos vamos a morir, para que cuando vayamos a morirnos estemos tranquilos, o educamos para que nuestra vida tenga un fin, una finalidad, un objetivo, ¿ya? Y eso, entonces, educar para vivir, porque en la manera que podamos vivir bien, vamos a morir tranquilos, vamos a morir con la tarea cumplida, por así decirlo. Educar es enseñar a vivir, estar preparados, ser conscientes y responsables de la realidad que vivimos. Y con base en esto es que entendemos la educación para la muerte, ya que quien aprende a morir es aquel que está vivo. La buena muerte ya la hemos definido como aquella libre del sufrimiento innecesario para, para el paciente, para la familia, para los cuidadores, que está en concordancia con los deseos del paciente si él lo ha expresado ya con razonables estándares clínicos, culturales, éticos que debemos respetar. El destino puede tomarse como lo que está predicho, ¿ya? O como la meta, como una meta. Lo mismo el fin. Puede ser la meta o puede ser un objetivo. Puede ser el término, en este caso, de la vida. Y la finalidad, lo mismo. La finalidad pasa a ser más bien el objetivo, nuestro sentido de vivir. ¿Por qué vamos a vivir? ¿Para qué vamos a hacer algo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Solamente para tener un buen auto, para formar una buena familia, para que nuestros hijos puedan valerse por sí mismos, como permitió nuestros padres que nosotros lo hiciéramos? En fin, cada uno va a buscar su objetivo y ese objetivo, al ser personal, es respetable, siempre y cuando también respete a los demás, por supuesto. Entonces, el sentido es la razón de ser, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de nuestra existencia? Al final de este camino es la muerte, pero ese no es solamente nuestro objetivo. ¿Qué sucede después de que dejamos de existir? La religión y las filosofías tienen respuesta, no lo sabemos. Ahí cada uno tiene que llegar a algún momento, porque el miedo es a la nada, como que no podemos
llegar y desaparecer, o sea, aparecemos y desaparecemos. En fin, eso ya son disquisiciones personales y que han llevado siempre a la humanidad a plantear una u otra cosa. Fernando Savater, a quien recomiendo mucho, Fernando Savater es un filósofo que tiene la gran ventaja de que hace la filosofía entendible. Uno puede leer a Fernando Savater y entiende lo que dice, ¿ya? He tratado de leer a Kant, no he pasado más de las primeras hojas. Jasper con dificultad, parece los filósofos alemanes son un poquito más difíciles, pero en general uno prefiere buscar quien lo interprete, quien lo haya leído, lo haya entendido y lo cuente en forma fácil. Pero Savater tiene esta ventaja y es alguien que está en este momento vivo, o sea, contemporáneo nuestro. Él hace mención que el hombre es un ser que actúa, que quiere hacer cosas y que hace cosas que quiere. Actuar, dice él, no es solo ponerse en movimiento para satisfacer un instinto, sino que llevar a cabo un proyecto que trasciende lo instintivo hasta volverlo irreconocible o suplir su carencia. La acción entonces está vinculada a la previsión, pero también a lo imprevisto. Podemos tener muchos planes, pero de repente nos va a aparecer algo que nos va a cambiar los planes y vamos a tener que acomodarnos o vamos a caer en depresión. El ser activo no solo obra a causa de la realidad, sino que activa la realidad misma. O sea, nosotros vamos activando nuestra vida. Nosotros somos parte de la vida, pero nosotros también ponemos parte en nuestra vida y en nuestro entorno. La pone en marcha de un modo que sin él nunca hubiese llegado a ocurrir. Tejedor Campomanes habla también de que actuar es en esencia elegir, y elegir consiste en conjugar adecuadamente conocimiento, imaginación y decisión en el campo de lo posible. Esto es imprescindible para que la acción sea voluntaria. Y aquí que llegamos a la acción voluntaria, del imperativo categórico de Kant, que el hombre, al actuar en forma voluntaria, tiene que actuar por el bien, moralmente, con actos moralmente buenos, porque eso es lo que decide su libertad como hombre. Necesitamos saber cuál es el sentido de nuestra vida y del mundo. Necesitamos saber nuestro destino al final de nuestra vida. No sería posible la salud espiritual si carecemos de un sentido de la vida. Esta sería la verdadera expresión de nosotros como seres humanos. Nada adquiere un pleno sentido si se aísla del resto. Somos parte de una comunidad. Es cierto que existían ermitaños y que buscaban la iluminación de otra forma, pero en general la mayoría de nosotros necesitamos a los demás. Y eso yo creo que es lo que más nos ha golpeado en esta pandemia, es el aislarnos de los demás. Y nosotros en cuidados paliativos estamos en contacto vivo con los demás. Nos da en abrazar a la persona, nos da en consolar a la persona, nos da en acercarnos a esa persona que está sufriendo o está teniendo necesidad de nuestra ayuda. El sentido consiste en la conexión de unas cosas con las otras. Por eso los griegos, que siempre van a estar presentes, consideraron al mundo como un cosmos. O sea, el cosmos no es solamente el universo, el cosmos es el orden pleno de belleza y armonía que existe en toda la naturaleza. La muerte, entonces, puede parecer algo muy lejano, si yo tengo 15 años, o muy cercano, si tengo 90. ¿Ya? También va a depender de la etapa, de lo que vaya ocurriendo en nuestras vidas. Si hemos tenido pérdidas cercanas, ya se nos va a ir acercando, vamos a ir viéndola como algo más real y como algo que
nos puede pasar, porque al principio, como todas las cosas, siempre le pasa a los demás, no a uno, no a su familia, sino que a los otros. Pero de repente vamos dándonos cuenta que es algo que sí nos va a pasar. Finalidad. ¿Qué pretendemos? Pienso que no podemos pretender ser perfectos ni pretender ser santos. ¿Ya? Tampoco podemos pretender ser conocedores de la verdad. Si supiéramos la verdad, hasta ahí se acabó todo, porque ya lo sabríamos todo. No sé, ya no, solamente nos quedaría, no sé, empezar a predicar nuestra verdad o empezar a escribir sobre nuestra verdad o esperar que hasta ahí lleguemos. Entonces, lo que tenemos que buscar es que nuestra vida nos dé la satisfacción necesaria, o sea, la satisfacción con nuestra vida. Cuando nuestras capacidades entonces ya declinen, no sea el momento de esperar nuestro final, así probablemente, porque otra cosa es con guitarra, ya no tengamos miedo, sino que digamos, bienvenido, ya es el momento y ahora a lo mejor voy a saber qué pasa después. Eso en cuanto a esto que yo quería darle a nuestros pacientes, tenemos que darle un sentido de seguir viviendo, un sentido de que su vida no se ha acabado. Y eso puede ser algo tan pequeño, y aquí quiero recordar a una de mis pacientes, una de las muchas pacientes, pero una señora que siempre tengo en mente, una profesora de matemáticas, jubilada, con un cáncer de recto, con una paraplegia ya por infiltración medular, con múltiples metástasis incluso en piel, pero era una señora que yo siempre encontraba con una sonrisa en los labios y era un gusto ir a hacerle una visita y conversar con ella. Conversábamos de cualquier cosa, menos de la enfermedad. Ella afortunadamente, digamos, tenía muy pocas molestias, a pesar de estar con nefrostomía y estar con unas cosas, y ahí es cuando nosotros, como la gente que estamos en paliativo, nos preguntan cómo está la señora Lucía. Súper bien, súper bien. Cualquiera de nuestros colegas pensaría que estamos locos, cómo va a estar súper bien si la señora poco menos que apenas se mueve, digamos. O sea, no se movía sin ayuda. Pero en una de las últimas visitas que le hice, que fue antes de Navidad, hace varios años atrás, ella estaba tejiendo unas bolitas, no sé si era con hilo parece, o con lana, no recuerdo, pero eran adornos para el árbol de Navidad. Ella tejía mucho y tejía muy bien, había hecho varias cosas en este periodo de enfermedad en que ella no podía levantarse. Y era para que sus nietos, cuando llegaran en Navidad, lo colgaran en el árbol. Entonces, eso tan pequeño que era para una semana más, 2 semanas más, ella lo hacía feliz. O sea, era buscar sentido a su vida. Todavía tenía ella mucho sentido, ella no se dejó, digamos, estar nunca. Entonces, cosas pequeñas pueden darnos mucha satisfacción. Cosas más grandes depende de lo que nosotros queramos. Y esta digresión personal es solamente para que me disculpen, pero es algo muy personal. Es mostrarle un poquito así como en 4 diapositivas, un poco mi transcurrir de mi vida. Ahí como uno parte, mis padres. Esto está en la isla Tenglo, acá frente a Puerto Montt. Ahí estoy yo. Debo tener un mes, una cosa así, con mi madre. Ahí voy caminando. Esta fue una de las partes donde vivimos, aquí en Puerto Montt. Yo soy puertomontino. Y aquí el grupo que éramos, 6 hermanos. Poco tiempo después de esto, perdimos a nuestra madre
por lo que cuenta mi padre, al parecer fue alguna complicación obstétrica. Ese era el tiempo en que ella pasaba embarazada todos los años, todos tenemos un año. Aquí falta un hermano que fue gemelar y que falleció en neonato. Y somos 5 hombres y ella es la única mujer del primer grupo. Ella fue mi segunda madre, abuela materna, o sea, la mamá de mi mamá, quien se hizo cargo de nosotros, un poquito más grandes que como estábamos en la foto anterior, hasta que yo nos acompañó hasta que yo estaba en 5.º año de medicina, ¿ya? Y ahí falleció. Aquí no se nota, pero ella nos cuidaba y cuidaba la casa y tenía una secuela, al parecer, de una osteomielitis, haciendo memoria después de una pierna, y usaba una muleta, pero aún así manejaba a 6 niños, cuidaba una casa y ayudaba a mi padre. Aquí aparecen 2 hermanos más, los que están acá, y una tercera madre, ella. ¿Ya? Mi papá se casó de nuevo. Aquí sí falta una hermana, Desafortunadamente no está mi hermana, que nació entre medio, entre este grupo, que era lo que estábamos inicialmente, y este grupo me falta una hermana. Y ella es nuestra madre, que está en este momento con nosotros y acompañando a mi padre. Y después viene cuando uno forma una familia, ¿no es cierto? Vamos avanzando. Esto es un resumen, digamos. Ellos son mis hijos, ella no es mi hija, es mi señora. ¿Ya? Es la misma señora de siempre, ¿ya? No, con la que me casé en el año 82 y todavía estamos juntos. Había pensado buscar una hija, pero como ustedes vieron, fuimos 5 hombres y después tuve mi hermana y no quise arriesgarme. Así que quedé ahí. Aquí ya sigue avanzando la vida, sigue transcurriendo la vida, y ya hay una nueva familia. Mi nuera, ¿ya? Mi hijo mayor. Entonces, a modo de conclusiones y ya terminando. He tenido esa costumbre de ir haciendo algunos trabajos como así, introducción, desarrollo, conclusiones. Bueno, por eso los pongo así. El hombre, como todo ser viviente, es mortal. El temor a la muerte está dado por el hecho de dejar de existir, dejar de ser nada. Para superar este miedo, el hombre ha buscado refugio en las religiones, y los no creyentes en la metafísica. Estas 2 vías lo que entregan es que el hombre encuentre sentido a su existencia, que tenga una razón para vivir. Este sentido de la vida le va a permitir trascender a su existencia, independiente de lo que pudiera haber otra cosa, pero eso es lo que le va a permitir ser recordado más allá, cuando uno ya no esté. Lo que sería una forma de superar a la muerte. Las religiones ofrecen otras vidas. Si el hombre busca el sentido de su existencia a través de una estructura de sentido de carácter colectivo, ya sea una religión, una ideología colectiva, es él quien debe darle ese sentido. Es lo que influirá su personalidad, su comportamiento con el grupo y con el resto de la sociedad en que vive, su superación personal, entre otras capacidades y actitudes. La vida, entonces, nos da la posibilidad de superarnos y así tener ese sentido de nuestra existencia que debiéramos buscar, para estar satisfechos con nosotros mismos y poder ayudar a los demás. Todos lograremos ascender en los recuerdos de nuestros familiares, amigos, conocidos. Algunos serán más famosos, tendrán calles,
tendrán monumentos, podrán salir en la historia de Chile, pero para la mayoría de nosotros se va a reducir a nuestro círculo íntimo. Y finalmente, la disyuntiva de reflexionar en el qué somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro lugar en el universo, nos ayudará a acompañar a nuestros pacientes, porque lograremos también entenderlos y podremos estar con ellos en el trance del difícil que le coloca la vida cuando se les da un diagnóstico que es ominoso. No puedo dejar de terminar esta presentación sin presentarles a mi padre. Tiene 87 años. En general está bastante bien. Las enfermedades crónicas las sacó el hijo mayor, que soy yo. Él tiene pocas cosas, pero él es la persona que sacó a todo ese lote de personas que ustedes vieron ahí, a todo el grupo de hermanos, y somos muy aclanados, somos muy, muy unidos, y eso lo logró él. Es un gran hombre. Cuando llegue el momento, debiera poder irse en paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández, por la interesantísima presentación y por compartir su biografía al final. Se abren los comentarios, preguntas. Estoy tratando de sacar la presentación. Bueno, voy a partir yo entonces, doctor. Hoy, no puedo dejar de preguntarle por el COVID, sin afán de ser latero, pero es lo que ha marcado este último año y seguramente el próximo. O sea, este año. ¿Qué, qué impacto cree usted que es el más relevante en el proceso de fin de vida, finalmente entendiéndolo de esta manera? Con respecto al COVID, sí, específicamente, sí, indudablemente, indudablemente nos ha cambiado, digamos, bastante en nuestro acercamiento y en el curso este del fin de vida en COVID, porque ahí tenemos, o sea, llegamos a vamos en la parte final. En el fondo ya no tenemos ese acompañamiento desde antes de los pacientes, que es lo que yo hablaba del paciente que está todavía con un ECOG 0, un ECOG 1, porque el paciente ya va a llegar con un ECOG 4 y con probablemente dificultad respiratoria, o sea, es un paciente que vamos a esperar que su fallecimiento sea en corto plazo. Entonces, y indudablemente entra toda la preocupación de lo que es el hecho del peligro de contagio para la familia, para el mismo personal de salud, que ya no nos va a permitir estar tan cercanos. Y fundamentalmente ahí, además de las otras cosas, es la dificultad respiratoria, porque la mayoría son por la neumonía multifocal que provoca el COVID, es lo que va a mandar el cuadro. Y ahí tendremos que estar pendientes con el uso de oxígeno o la necesidad de oxígeno o eventualmente la sedación paliativa. Pero ahí ya llegamos a un paciente que está en etapa final de la vida. Gracias. Comentarios, preguntas. Espero no haberlos aburrido mucho.
pero quise aprovecharme de la opción y poner un tema que me llamaba la atención. Y como comentaba con Cindy, como pueden ver, me puse corbata para mantener la tradición de que siempre cuando presentaba, hacía alguna presentación, era con camisa y corbata, aunque sea desde mi casa. Desde el encierro. ¿Quién más quiere comentar algo? Cristi, ¿estás por ahí? Nos piden un correo para contactar al doctor Hernández, por si nos puede... Lo tenemos nosotros, ¿no? Sí. Sí, Jorge Hernández H. Todo junto, sin punto, sin nada. Jorge Hernández H. @hotmail.com. Súper. Bien, pues doctor, creo que estamos. Ha sido una presentación interesantísima. Creo que era el mejor tema para empezar el año, para enfocar un poquito los objetivos de nuestro trabajo también. Y fuerza y ánimo porque se nos viene, parece, meses complicados. Así que nos vemos el próximo mes en el siguiente comité. Y ojalá Un abrazo podamos grande a todos. tener contacto con nuestros pacientes como antes. Podamos volver a eso. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Saludos a Jorge Junior. Ya, listo, en su nombre. Chao. Chao.